40 segundos, se asoma el sol en Bogotá. Les deseo un feliz miércoles, hoy es 5 de noviembre. Un joven demócrata de 34 años, socialista, musulmán, inmigrante, nacido en África, en Uganda, la antípoda ideológica del presidente Trump esta mañana, es la estrella de la política de Estados Unidos. Fue elegido anoche alcalde de Nueva York, se llama Zohran Mamdani. Tiene, repito, 34 años, ganó con algo más del 50% de los votos frente a un veterano, el exgobernador Andrew Cuomo, político de trayectoria que era el candidato del presidente Donald Trump, que termina siendo el gran derrotado en las elecciones regionales de ayer en Estados Unidos. Perdió en Nueva York, que es su ciudad, la de Trump, pero perdió también 2 gobernaciones. Este muchacho joven es carismático, divertido, gran orador, muy viral en las redes sociales, en donde hizo la mayor parte de su campaña. El nuevo alcalde de Nueva York es el responsable de esta derrota política para el presidente Trump, que obviamente enfrentará un nuevo clima de cara a las elecciones de medio término, que son el año entrante. También perdieron los republicanos Virginia y Nueva Jersey, lo que significa que los republicanos perdieron en lo que eran fortines políticos y hay cierto nivel de resurrección de los demócratas. Anoche tarde, reconociendo su derrota, el presidente Trump dice que el problema es que él no estaba en el tarjetón, un poco escurriéndole el bulto a la derrota electoral y culpando al cierre del gobierno en el que cayó la administración nacional federal hace 36 días, lo que convierte este cierre del gobierno en el más largo en la historia norteamericana por no negociar acuerdos con el Congreso. Lo celebra el presidente Gustavo Petro, que pone anoche, se mete en la pelea, pone anoche fotografías que se había tomado con el alcalde Mamdani cuando estuvo en Nueva York hace casi ya 2 meses. El presidente Petro, prudente en esta oportunidad, sin caption, sin leyenda, simplemente poniendo las fotografías, sacando cara seguramente alrededor de alguna afinidad ideológica. Ahora, este nuevo alcalde, ese es cierto, se define como socialista, pero es demócrata, que puede ser una diferencia notable. Antes de meterse en política había sido músico, había rapeado y ahora como alcalde tiene el lema de que la gente tiene que vivir decentemente para lo que propuso, que es una agenda muy centrada en temas económicos. Bienvenidos, ya vamos a hablar porque está celebrando la izquierda en Colombia sobre el triunfo de Mamdani en Nueva York. En Colombia, ya les cuento, el novelón alrededor de la muerte de Jaime Esteban Moreno, cuyo responsable, el del atentado, el de la muerte, ya está identificado y podría ser capturado en las últimas horas. Se llama Ricardo González, es el segundo, el que vestía de negro, que golpeó hasta matar al estudiante de la Universidad de los Andes el 31 de octubre en la fiesta de Halloween, cuando habían salido de la discoteca Before. Los videos de las cámaras de seguridad de ese sitio, de ese bar, y de las calles aledañas han confirmado la identidad de quien es el asesino, ese señor González, que debe tener también entre 20 y 25 años de edad, aparentemente de Barranquilla, según las primeras versiones. Era vendedor ambulante en San Victorino, en el centro de Bogotá, vendía perros calientes, pero desde la pelea del viernes en la noche nadie lo ha visto. Hay una discrepancia en los videos de las cámaras de seguridad o un descaro. A Jaime Esteban Moreno lo mataron pasada las 3 de la mañana, pero los videos que ha entregado el bar son a las 4:28 de la mañana, que querría decir o un error en las cámaras de seguridad o que los 2 asesinos, el que estaba sin camisa, vestido, disfrazado de diablo, y el otro, Ricardo González, de la camiseta negra, volvieron cínicamente, fría y calculadoramente al bar en donde había comenzado todo. Aparentemente la pelea arranca en el Oxxo cuando habían salido ya. El otro capturado, Juan Carlos Suárez Ortiz, será presentado esta mañana ante un juez en la audiencia formal de imputación de cargos. La familia de Jaime Esteban dice que él debe contar por qué lo golpearon, que es la gran incógnita de esta novela que todavía no permite armar el rompecabezas. El prófugo, repito el nombre por si lo conocen, no es estudiante de la Universidad de los Andes. Juan Carlos estudió allí ingeniería, pero la razón, la explicación de por qué está en el CISBEN y estudiaba al tiempo en la Universidad de los Andes es que dejó su matrícula hace ya 4 o 5 años. No estaba estudiando los últimos semestres. Bienvenidos, hay una noticia de última hora. Terminó
el acto de liberación de los 2 soldados que fueron secuestrados 2 veces por una columna de disidentes de las FARC en el departamento del Meta. Fueron recibidos anoche sanos y salvos. Hay fotografías por una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia. Y hablando de noticias judiciales, les contaré de los desarrollos del juicio a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El juez de Barranquilla empezó a validar las pruebas. La defensa de Nicolás Petro se queja porque están bloqueados desde que fue incluido la semana pasada en la lista Clinton, diciendo que no tiene dinero, que se quedó sin un peso por estar allí al lado de su padre. A propósito del padre, está en modo pelea con Enrique Vargas Lleras, que le pidió a Twitter que lo saque, que lo excluya de los servicios de Twitter. La tesis de Enrique Vargas, el hermano de Germán Vargas Lleras, es que deben suspenderle la cuenta o restringirlo por estar en esa lista OFAC. Responde el presidente Gustavo Petro que mejor le pidan a uno de los hombres más ricos del mundo traer su planta para hacer carros Tesla a Colombia y que haya una campaña y que le escriban sus seguidores y abogados al presidente Trump, al vicepresidente Vance y al señor Elon Musk, pidiéndole que no lo censuren de la red social Twitter, que es la plataforma que usa para comunicarse, y anticipa movilizaciones en caso de que eso suceda. Pero no es la única pelea del presidente Petro, que estalló también en críticas contra el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que presentó una denuncia en nombre de los empresarios en Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describiendo un ambiente de hostigamiento y de agresión del presidente Petro contra los industriales, que es una herramienta que había utilizado en el pasado el propio presidente Gustavo Petro, que ahora responde a los industriales, cómo no, con los taches arriba, diciendo que están esclavizando a los trabajadores en Colombia. Ya voy a hablarles de batalla, la última, del alfil del candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, que enfrentó anoche su primer debate político en condición de candidato presidencial. Le sacaron las fotos de Cepeda con Santrich, de Cepeda con Maduro, de Cepeda con los disidentes de las FARC, y tuvo que responder el senador Cepeda de por qué esa cercanía política, atribuyéndoselo a viejos procesos de paz. Hablando del presidente Petro, se le está derrumbando la cumbre que tiene prevista para Santa Marta en las próximas horas, que es la cumbre de los países de América Latina y del Caribe con Europa. Ya han cancelado en las últimas horas presidentes de Francia, de Alemania, de México, de Chile. No viene a la presidenta de la Unión Europea, viene sí Lula, el presidente de Brasil, y el presidente Orsi de Uruguay, pero ha habido cancelaciones producto de la lista Clinton y producto de reajustes en el mapa de la geopolítica. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos, por supuesto, hoy historias alrededor del Palacio de Justicia, el reclamo de los magistrados por la narrativa del presidente Petro 40 años después. Los magistrados de las Cortes de hoy diciendo que eso no fue un acto heroico, que no fue sino un acto de vandalismo de criminales de los del M-19 que hace 40 años estaban en este momento a punto de entrar al Palacio de Justicia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Hoy, hace 134 años, fue fundada la policía en Colombia, así que es el Día de la Policía. Un saludo para ellos, que nos cuidan a todos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. El CTI tiene identificado al segundo sujeto señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras una pelea en un bar de Chapinero en Bogotá. Se trata de Ricardo González, un hombre de 22 años que trabajaba vendiendo perros calientes en la zona de San Victorino, en el centro de Bogotá. Horas después del crimen, González habría informado a su jefe sobre un altercado a golpes ocurrido en una fiesta, mostrando miedo por la repercusión de este hecho y por eso había presentado su renuncia. Los últimos momentos del joven Jaime Moreno fueron revelados a través de nuevos videos del establecimiento comercial Before Club. El estudiante de la Universidad de los Andes salió de la discoteca acompañado de su amigo, quien vestía una camisa blanca para dirigirse al Oxxo ubicado sobre la avenida Caracas. 15 minutos después, los 4 presuntos implicados salen del establecimiento. Según el representante jurídico de Before Club, en sus registros de cámaras de seguridad no visualizaron ninguna presunta agresión en el establecimiento.
establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y posterior, aproximadamente entre 10 a 15 minutos, salen los agresores. Dentro de esta cinta de videos no se observa ningún tipo de agresión. Dichas imágenes fueron fundamentales para identificar al joven que dio uno de los golpes finales y fatales. De otro lado, en las próximas horas, Juan Carlos Suárez será llevado a audiencia donde se le imputará el delito de homicidio. Entre tanto, durante este martes en la tarde, la Universidad de los Andes rindió un homenaje a Jaime Esteban Moreno. En la Plaza Alberto Lleras, compañeros, amigos y docentes encendieron velas y rechazaron la violencia. Su sepelio se realizó en la parroquia Cristo Rey, donde una calle de honor y aplausos acompañaron la despedida. Allegados recordaron que muchos lo conocían como Jimmy. Le decían Jimmy, era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Quienes compartimos con él, aunque haya sido por un momento, sabemos que era una persona tranquila, amable y que siempre mostraba una sonrisa en la cara. La voz de Camilo Inoue, amigo de Jaime, fue la encargada de hacer un llamado de alerta que hoy golpea a estos jóvenes donde esperan que tenga un final. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. Durante un evento en la Universidad Externado para reconocer a familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, al que asistieron los presidentes de las Cortes, estudiantes y reconocidos juristas, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sin mencionar con nombre propio al presidente Gustavo Petro, aseguró que la toma del Palacio de Justicia fue un ataque terrorista y no una genialidad. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. El magistrado Ibáñez también desmintió al presidente Gustavo Petro, quien negó que el M-19 haya asesinado al magistrado Manuel Gaona Cruz. La historia está demostrada en los documentos que justamente indican a partir de todos ellos y especialmente en el resumen que de los mismos hizo la Comisión de la Verdad, qué fue lo que sucedió. Por supuesto, ahí está la historia y debemos acudir a sus fuentes, y las fuentes no mienten. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, explicó por qué el mandatario no está invitado al evento de conmemoración que se realizará esta semana. Un acto de conmemoración que es un acto solemne, íntimo, tristísimo, y fundamentalmente es un acto solemne e íntimo de la rama judicial del poder público. El juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, dio vía libre para que la Fiscalía utilice los informes financieros de Nicolás Petro en el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como el informe de una camioneta que sería del hijo del presidente, pero que estaría a nombre de un tercero. Que el referido vehículo Tajot haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva o beneficio patrimonial. Momentos de tensión en la plenaria del Senado entre JP Hernández y el candidato presidencial Iván Cepeda. Hernández le exigió explicaciones por fotos con disidentes de las FARC y miembros del ELN, así como con Hugo Chávez. Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich? Cepeda respondió que fueron tomadas en el marco de las negociaciones de paz y gestiones humanitarias. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. En la lista de los altos funcionarios que se bajaron de la cumbre CELAC Unión Europea está el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. La explicación fue la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno en ese evento en Santa Marta. El presidente Gustavo Petro ya había anticipado esas decisiones en un trino el fin de semana en el que el mandatario escribió: hay que denunciar que Estados Unidos ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para
la que nos instan a la cumbre en Santa Marta con Europa. Matan la libertad. La defensora del pueblo Iris Marín confirmó la liberación de los soldados Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados nuevamente en San Juan de Lozada, zona limítrofe entre los departamentos del Meta y Caquetá. Los militares fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo y se encuentran en buen estado de salud. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. Soy joven a pesar de mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy socialdemócrata. Esas fueron las palabras de Solan Mandami, quien ganó este martes las elecciones a la alcaldía de Nueva York con más del 50% de los votos. Con ese resultado, Mandami será el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y el primer musulmán en ocupar ese cargo. Eso suena bien, también suenan bien las promesas que hizo Mamdani para llegar a la alcaldía. Buses gratis, cuidado infantil universal gratis, congelar la renta por 4 años en alrededor de 1 millón de unidades de renta en las ciudades, entre otra serie de propuestas. Él dijo que iba a pagar por eso subiéndole los impuestos a las empresas y creando un impuesto base para los más ricos. Quienes ganen más de $1 millón al año tendrán un impuesto nuevo del 2%. Estados Unidos hundió otra lancha en el Pacífico. Según el secretario de Guerra Pete Hegseth, el ataque dejó 2 muertos. El funcionario publicó este video y aseguró que los servicios de inteligencia confirmaron que la motonave estaba involucrada en el contrabando de droga. Este es el ataque número 16 de la operación antinarcóticos del presidente Trump, que deja hasta este momento 66 muertos. El Papa León XIV pidió que las diferencias entre Estados Unidos y Venezuela se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la confrontación armada. También llamó a una profunda reflexión sobre el trato a los inmigrantes en Estados Unidos. Luis Díaz vio las 2 caras de la moneda en la 4ª fecha de la Liga de Campeones. El Bayern Múnich impuso 2-1 frente al Paris Saint-Germain. El colombiano concretó el doblete que le dio la victoria a su equipo. Sin embargo, antes del descanso, cometió una fuerte entrada sobre Hakimi que lo lesionó y además le provocó su prematura expulsión. Sin embargo, terminó siendo calificado como uno de los mejores del partido. Estás escuchando Blue Radio.